pasado permitió un cambio muy importante en la calidad de atención de los pacientes, en la subida, en la disminución del ingreso de pacientes a terapia intensiva, bueno, etcétera, etcétera. En estas próximas horas voy a tratar de hacer algo muy difícil, que es tratar de dar las ideas o marcar cómo trabajamos nosotros en la unidad, que si uno quiere simplificarlo, vamos a estar hablando de dos cositas: fisiología aplicada, tratando de hacer trajes a medida para cada paciente, y como vamos a ir viendo después, dividiendo en 3 grandes grupos, tratando de primero saber o identificar cuál es el problema que le está pasando al paciente, tratar de buscar cuáles herramientas tenemos para tratar eso y finalmente cómo lo hacemos. Así que bueno, vamos a empezar. Pantalla completa. Compartir. Vamos a ver si sale bien como al principio. Bueno, ahí se ve la pantalla bien, ¿no? Sí, se ve bien, ocultar y ya está, fantástico. Todas estas charlas siempre las empiezo con una foto de mi maestro, que fue la persona que realmente cambió 2 cosas. Primero, el concepto de la neumonología, de la fisiología aplicada, y fue de los primeros médicos que empezó a comprender el trabajo en equipo con los kinesiólogos. Y vamos a empezar también de este concepto general de la práctica clínica al tratamiento. Y acá, como ven, en este grupo hay un médico, el médico es el que habla, acá hay una kinesióloga, que es la que trabaja, y el ingeniero Matías Madornos, que es el que piensa. Así que este es un lindo trío que se arma para poder llevar estas ideas, que acá lo voy a poner como interpretando el esfuerzo de los músculos respiratorios y de la actividad del centro respiratorio, y cómo lo vamos a aplicar al diagnóstico y tratamiento. Recordando que conectar un paciente a un respirador no es lo mismo que darle asistencia respiratoria o ventilatoria mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, una de las primeras preguntas es ¿por qué o a quién ventilar? Y acá sale lo que los residentes de clínica, los terapistas muchas veces salen diciendo es, bueno, vamos a ventilar a todos, o vamos a darle mucha importancia a los pacientes que tengan alteraciones en los gases, hipoxia o hipercapnia, y fue algo que aprendimos mucho en la pandemia. No hace falta ventilar a los pacientes que están con hipoxia, a los cuales les vamos a dar oxígenos, o simplemente hipercapnia, que vamos a tratar de hacer algunas otras cositas. Entonces, ¿a quiénes vamos a ventilar? Primero, obviamente, lo que es clásico, ¿no? La hipoxemia refractaria, crítica, con alteraciones hemodinámicas y con una alteración del esfuerzo muy marcado. Eso es un distrés respiratorio del agudo clásico, que eso no habría duda. Pero no por la hipoxemia, sino por todo lo que viene alrededor. Sí vamos a darle soporte ventilatorio a aquellos pacientes que tengan fatiga de los músculos respiratorios. ¿Por qué? Porque si mi músculo está fatigado, no voy a poder sostener un patrón ventilatorio adecuado para darle respuesta a mi cuestión metabólica. Aquellos pacientes que tengan una alteración en la conducción del estímulo o transmisión del estímulo desde el centro respiratorio, obviamente, por lo mismo, enfermedades neuromusculares, todos estos, como van a ver, van a terminar fatiga de músculos respiratorios, alteración de la conducción o de la transmisión, van a terminar en algo que es obvio, que es la hipoventilación, poco volumen de aire en los alvéolos, que se va a traducir en hipercapnia. Y obviamente aquellos pacientes que por alteración del estado de conciencia o que pongan en riesgo la vía aérea con riesgo de broncoaspiración, vamos a tener que hacer algún tipo de ventilación invasiva. ¿Qué otros pacientes? Aquellos pacientes que tengan disminución de la disponibilidad de oxígeno, sepsis, hemorragia, inestabilidad hemodinámica, y otros, que acá era
que también lo vamos a discutir, a aquellos pacientes con acidosis metabólica, vamos a darle algún tipo de soporte, invasivo o no invasivo, una bruta citoacidosis diabética, ¿qué hacemos? Si no le hacemos nada, se va a fatigar, vamos a ver qué pasa. Otras causas de hipoxemia, por ejemplo, pacientes que tengan un shunt muy severo, que tengan microtep o disfunción vascular pulmonar en caso de que ya esté afectando el mayor trabajo muscular. Entonces, cuando tengo una enfermedad aguda, respiratoria aguda, tengo que empezar a tratar de saber qué es lo que le está pasando al paciente. En este caso, lo que más vemos en emergentología es un paciente con alguna enfermedad pulmonar o como si fueran asmáticos, EPOC, obesos, insuficiencia cardíaca, neumonías. Y a estos pacientes tratamos inicialmente, a menos que esté con lo que habíamos visto antes, estado de conciencia alterado, empezamos con alto flujo y o ventilación no invasiva, tratando de no retrasar la intubación si fuera necesaria, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener frente a una enfermedad aguda pocas dudas para iniciar asistencia respiratoria mecánica en pacientes gravemente enfermos. Es decir, hay que actuar rápido, pero siempre con una alternativa de poder darles la chance de ver si hubo un tipo de respuesta. Por eso, estas enfermedades agudas, el trabajo del kinesiólogo, del médico, es lo que llamamos estar horas culo silla. Tengo que estar al lado del paciente todo el tiempo. Pero una vez que empecé con ventilación mecánica invasiva, tengo que actuar con sabiduría. Ya tengo, apenas le puse el respirador al paciente, apenas lo acabo de intubar, ya tengo que pensar en el winning. Y eso, pensar en el winning, es decir, no tengo que hacer cosas que puedan deprimir al centro respiratorio o la conducción o a los músculos. Tengo que estar trabajando con el médico y con el kinesiólogo que me vaya a reemplazar en la guardia de mañana, etcétera. Tiene que haber una continuidad. Y la salida siempre, o casi siempre, la hacemos con alto flujo y ventilación no invasiva. Eso, obviamente, no ocurre en un paciente, en un postoperatorio, en un ventilado que por cuestiones quirúrgicas, donde no hubo complicaciones respiratorias. Estamos hablando de una enfermedad aguda respiratoria. Ventilamos en forma controlada. Esto va a ser, ocasionalmente lo hicimos en ventilación no invasiva, pero sobre todo en ventilación no invasiva, como ventilación mecánica invasiva, vamos a darle más importancia, o va a ser el kit de esta charla, a la ventilación asistida. Simplemente para recordar, cosas muy groseras, controlada. ¿Controlada por quién? Por el operador, que le dice al respirador qué es lo que tiene que hacer. Ahí le baja toda la información al respirador y el respirador interactúa con el paciente como si fuera algo un poquito más estático, y el paciente, ¿qué pasa? No le devuelve nada al operador. Entonces, es muy importante cuando ventilamos en forma controlada todo el sistema de alarmas. ¿Qué tengo que poner? ¿Por qué? Porque el paciente no me va a decir nada. Entonces, tengo que controlar el patrón respiratorio que va a tener, el volumen o presión que va a tener, la FiO2, PIP, etcétera, etcétera. Y tengo que tener un correcto protocolo de pseudoanalgesia, tratando de usar la menor cantidad posible de relajantes musculares. Entonces, si yo ventilo por controlada, tengo que tener un excelente monitoreo de la mecánica respiratoria, de la ventilación alveolar, de la actividad del centro respiratorio y de las alarmas. Esto es algo que es así básico. En cambio, asistida, ¿qué es asistida? El paciente, el centro respiratorio del paciente, le está pidiendo al respirador que lo ayude y nosotros tenemos que interpretar qué es lo que le está faltando al paciente para poder asistirlo adecuadamente. Entonces, el paciente le pide, y ¿cómo le pide? Le pide con lo que llamamos un trigger o un disparo, para que inicie, es la forma de comunicarse. Y el respirador, de acuerdo a la asistencia que le hayamos puesto, volumen o presión, nosotros ventilamos casi el 100% por presión,
le tenemos que poner cuán rápido se lo va a dar con el rise time, cuándo es el fin del ciclado, qué PIP, qué FiO2. Y lo más importante que tenemos que tener acá en cuenta son las asincronías entre el paciente que le pide al respirador y el respirador que por ahí no le dan tiempo y forma o que no está bien contrabalanceada la carga umbral elástica, bueno, etc. Entonces tenemos que tener algún sistema que nos asegure bien de estar dándole al paciente, programar el respirador de la mejor manera posible para que el paciente pueda respirar con un soporte que le llegue en tiempo y forma. Por lo tanto, entre medio de los dos tenemos algún modo que es asistido controlado, que esto sí lo usamos mucho en ventilación no invasiva. Por un lado, acuérdense, cuando ventilan por volumen, el volumen va a estar en relación directa con la elastancia del pulmón y la resistencia de la vía aérea, y por lo tanto, la variable que voy a estar midiendo van a ser la presión que me va a generar este volumen en este cuerpo elástico. Cuando ventilamos por presión, lo que nos va a importar es la compliance y la resistencia de la vía aérea también, y por lo tanto el volumen que genera esta presión con esta compliance va a estar determinado por la presión que está suministrado al equipo. Y tenemos, por otro lado, para entrar un poquito más a ventilación no invasiva, equipos de flujo continuo que desde nuestro punto de vista son los ideales, aunque sean para hacerlos en las terapias intensivas, en un winning de terapia intensiva. Y por otro lado tenemos los equipos microprocesados que se utilizan mucho en terapia intensiva, pero a veces son equipos que son un poquito, no son tan amigables, por más que tengan módulos de ventilación no invasiva para el paciente. Y eso, la recomendación es probar esos equipos en uno mismo para saber qué es lo que le va a estar ofreciendo al paciente. Hay algunos respiradores que siempre estamos controlando las válvulas expiratorias de algunos respiradores que están en casi todas las terapias del país, donde esas válvulas tienen un pequeño retraso y entonces tienen una presión positiva durante la expiración que obviamente que está más allá de la PIP o de la EPAP que le estamos poniendo. Entonces, eso hace que cuando a un paciente en terapia intensiva le pongo un microprocesado que la válvula expiratoria no está adecuada, posiblemente el paciente falle en esa ventilación no invasiva simplemente por una falla del equipo que no estoy viendo o que no estoy reconociendo. Los objetivos en ventilación asistida es, como siempre, reconocer la interacción de los tres cerebros, como habíamos dicho antes. ¿Qué cerebros? Bueno, primero el cerebro del paciente. ¿Qué le pasa al paciente? ¿El paciente, su centro respiratorio está adecuado? ¿Tengo aumento de la resistencia? La estancia está muy alta, con playas bajas? ¿Estoy fatigable? El ventilador es el otro, porque es el ventilador, acuérdense, el paciente le va a pedir al ventilador y el ventilador puede entregarle al paciente lo que le está pidiendo de acuerdo a los modos, los algoritmos que tenga, si usan modos duales o lo que fuera. Entonces, tengo que conocer muy bien los modos y el tipo de entrega. Acá, en esto, está lo que decíamos anteriormente de cómo son las válvulas expiratorias y demás. Y finalmente, el cerebro más importante en este sistema, que es el responsable de la ventilación invasiva, médico o habitualmente el kinesiólogo, que tiene que saber qué es lo que le está pasando al paciente para, conociendo las herramientas que tienen, adecuar esa ventilación para que el paciente esté lo suficientemente confortable con el soporte que se le está dando. Por lo tanto, acá el paciente es lo que es lo que decimos, que tenemos que tratar con la mayor cantidad de herramientas que tengamos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué herramientas tengo para solucionarlo? Y finalmente, ¿cómo lo hago? Entonces acá viene la primera pregunta. ¿Cuándo debemos pensar, cuando vamos a hacer algún tipo de soporte no invasivo, en los mecanismos fisiopatológicos? Y la respuesta es fácil, siempre. Siempre no podemos
o deberíamos no aplicar ventilación no invasiva como quien aplica una receta de cocina. Siempre tengo que saber qué es lo que le está pasando al paciente. Segundo, ¿cómo funciona el centro respiratorio? Eso es muy importante, porque no es lo mismo un centro respiratorio que está deprimido, con el cual yo voy a tener que actuar como si le pusiera un marcapaso al corazón, algo que tome el control, que si tengo un centro respiratorio inestable, como si pudiera ser un chain stroke asociado, o como si tengo un centro respiratorio que está hiperactivo, como estimulado ya sea por una acidosis o por aumento de la resistencia o por algún mecanorreceptor loco que tenga por ahí. Segunda pregunta, ¿cómo están los músculos? ¿Por qué? Porque los músculos van a ser, uno respira con los músculos generan la propia presión de soporte para vencer esa carga que tenemos. Entonces, ¿cómo están los músculos? Si los músculos es fuerza y resistencia. Para todos ustedes que van al gimnasio habitualmente, esto queda muy claro. ¿Tengo la fuerza suficiente como para generar la presión para vencer la carga elástica y resistiva? Y tengo la resistencia, mis músculos tienen la resistencia para bancarse ese esfuerzo que voy a hacer en función del tiempo. Tercera pregunta, ¿cómo está la carga? Tengo que tener por lo menos, si no la puedo medir mejor, pero si no tener una idea de cómo es. ¿Me estoy enfrentando a un paciente poco asmático, con mucha resistencia? ¿O tengo un paciente que tiene una resistencia alterada, como una insuficiencia cardíaca, o una fibrosis pulmonar, un obeso? Cuarta pregunta, ¿cómo está el intercambio respiratorio? Tengo que estar monitorizando con gases arteriales, con oximetría, con end-tidal de CO2, tengo que saber cómo está, tengo que tener una idea de cómo es, pero ¿es lo que más me importa? ¿Es lo que más me importa para la ventilación, para el soporte ventilatorio? No, esto es lo secundario, ¿de acuerdo? Yo voy a estar dándole un soporte al centro respiratorio y a los músculos para lograr de esa manera tener la mejor oxigenación y el mejor lavado de CO2. Quinta pregunta, que es la parte que creo que vamos a estar viendo el sábado, mucho de esto en los prácticos, es ¿qué puedo hacer? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de ventilación asistida, viene la pregunta a continuación. ¿Qué estamos asistiendo? ¿Bien? Primer recordatorio es, fíjense, este es el centro respiratorio que va a tener un estímulo cortical y de otros centros superiores. Si yo les pido a cualquiera de ustedes que ahora que aumente la ventilación, la van a hacer. Si les pido que disminuyan la ventilación, lo pueden hacer. Es decir, desde el punto de vista de la fisiología, yo puedo pedirle al centro respiratorio que actúe, pero cuando estoy dormido, sedado, tranquilo, esto va a actuar como si fuera el corazón. Tengo un automático. El centro respiratorio va a mandar información a los músculos a través de lo que llamamos el sistema de conducción, ¿de acuerdo? Y eso le va a llegar finalmente a la bomba muscular, y entre el centro respiratorio, sistema de conducción y bomba muscular, lo que tenemos es el componente neuromuscular de la respiración. Es una señal eléctrica que se transforma en presión, ¿de acuerdo? ¿Ven? Una señal eléctrica, este es el electromiograma del diafragma, que se transforma en una presión que es la presión esofágica, que es lo mismo que pasa con un respirador, que va a ser una señal eléctrica con todos los circuitos y demás, que va a terminar de alguna manera transformándose en una onda de presión. Si esto lo dan vuelta para arriba, van a ver que acá esta es una onda de presión de soporte. ¿Bien? Si a este componente muscular, a este paciente le pedimos una máxima estimulación voluntaria o no volitiva, lo que se va a lograr es que se genere una presión máxima. Esta presión máxima, de acuerdo a donde la estemos midiendo, PIMA, presión esofágica máxima o transdiafragmática máxima, es lo que vamos a conocer como carga. Como capacidad muscular. La capacidad muscular que tiene este componente neuromuscular. Esto es lo que vamos a decir hasta qué presión voy a poder tener, y sabemos que después esto también sale del gimnasio, que uno no puede mantener un patrón en función del tiempo
cuando el esfuerzo de cada respiración es muy alto porque se acerca mucho a la capacidad muscular y eso es un ejercicio o una actividad que no se puede sostener en el tiempo. Al sistema neuromuscular de respiración le oponemos el sistema respiratorio y que podemos dividirlo en una carga elástica, que la dividimos a su vez la carga elástica en dos, en la carga umbral elástica o la PIP intrínseca o el paciente desinflados cuando están por debajo del punto de inflexión inferior, es una carga elástica, y la elastancia tóraco, pulmonar y abdominal. Siempre nos olvidamos de la parte abdominal, porque la parte abdominal también es algo que está haciendo una presión en contra de la expansión pulmonar, y le agregamos una carga no elástica o de resistencia de la vía aérea. El componente respiratorio, por lo tanto, es el componente de carga, la carga que se le impone al componente neuromuscular. Entonces, el centro respiratorio va a mandar una orden a los músculos y ahí lo que tenemos es la generación de la presión de los músculos respiratorios en cada respiración para lograr que se inflen los pulmones, que entre el flujo en un tiempo determinado, que lograr un BTD, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, acá viene la primera fórmula matemática que la conocen y que es una forma de explicar anteriormente lo que esta fórmula te dice. Primero, la presión de los músculos inspiratorios en cada respiración es el componente neuromuscular, que va a ser igual, obviamente, a la presión necesaria que necesito para vencer la carga umbral elástica, a la presión necesaria para que entre este volumen y en esta elastancia, y a la presión necesaria para que este flujo en un tiempo, venciendo esta resistencia de la vía aérea, entre. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que el componente neuromuscular responde a la pregunta, ¿cuánta presión necesito generar para que ingrese un volumen corriente en un sistema elástico en un tiempo determinado? Y la otra parte de la ecuación, fíjense que primero siempre ponemos autopip, nunca ponemos autopip al final, porque primero lo que tenemos que vencer es la carga elástica. Si no se vence la carga elástica, esto no tiene importancia. Por eso autopip sí tiene una orden en esta ecuación. Y este es el componente elástico, la carga elástica, y este es el componente resistivo. El componente de carga responde a la pregunta: ¿en qué gasto o en qué uso la presión para que ingrese ese volumen corriente? Como dice Matías Madorno, esto es lo mismo que ir a la verdulería. Yo tengo 100 pesos, que sería el componente neuromuscular, ¿y en qué lo voy a gastar? En lechugas, en tomates y en papas. Es tan compleja esta ecuación como lo que hacemos siempre en la verdulería. Entonces, responde la pregunta: ¿en qué se va a usar esa presión? ¿Bien? Para contrabalancear la carga umbral elástica, obviamente, lo primero. Para asegurar un volumen en este cuerpo elástico determinado y para que ingrese ese flujo en un tiempo determinado con esa resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me cuesta? Componente neuromuscular, y en qué lo gasto. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que el centro respiratorio manda una orden a los músculos generan van a generar una respuesta, pero ya la activación de los músculos ya le está devolviendo al centro respiratorio lo que está pasando, mecanorreceptores. El pulmón en sí mismo tiene un montón de receptores que le va a estar dando info al pulmón de acuerdo a si el volumen está adecuado o no. Eso también va vía mecanorreceptores. Están el producto final, que es la PCO2 y la PO2, quimiorreceptores le están diciendo al centro respiratorio qué es lo que está pasando, receptores de irritación, otros mecanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso va a hacer que el centro respiratorio
de acuerdo a la orden que mandó. La orden que manda es una orden de ritmo y de intensidad, le devuelvan al centro respiratorio una información. Acá, ocasionalmente, sobre todo en pacientes neuromusculares o con centro respiratorio deprimido, podemos darle una respuesta fija, que es cuando hacemos respirar contra distintas fracciones de FiO2 o FiO2, o vemos cómo responde ese centro respiratorio cuando respira contra una carga elástico-resistiva adecuada. Entonces, acá podemos ver qué es lo que hace ese centro respiratorio, conocer cómo ese centro respiratorio va a responder de acuerdo a lo que le estemos dando. ¿De acuerdo? Acá entra lo que es la P01, PC2, y P01 contra FiO2 o P01 contra cargas elásticas o resistivas. Y la respuesta va a ser la misma. ¿Dónde puede fallar? ¿Dónde puede fallar el paciente? ¿Dónde puede estar el problema? Puede estar el problema en el centro respiratorio. Es decir, tengo un bajo estímulo que ya puede ser en la generación, en la conducción o en la transmisión. La falla puede estar en los músculos, ya sea porque tenga enfermedades primarias de los músculos o porque tenga fatiga muscular, ya en un paciente que ya viene con una carga muy alta, o desnutrido o lo que fuere, alteraciones hidroelectrolíticas, o finalmente la carga. La carga porque tengo mi centro respiratorio bien, pero mis músculos también estaban bien, pero de repente estoy con un broncoespasmo muy alto, o mi corazón falló, se me llenó de agua el pulmón, etc. Y entonces va el aumento de la carga elástico-resistiva, y esto a la larga puede traer alteraciones a la bomba o al centro respiratorio, ¿de acuerdo? Es donde puede estar fallando. Entonces tengo que tratar de reconocer, y hay veces, obviamente, que puede estar fallando la carga, los músculos, el centro respiratorio, cualquier combinación que quieran, ¿bien? Entonces, clásicamente era cuando falla el centro respiratorio, por ejemplo, en una ondina, en una alteración de una hipoventilación alveolar primaria o adquirida, es lo que llamamos el no quiero. Cuando fallan los músculos neuromusculares es el no puedo, y cuando tengo mucha carga puedo pero no quiero es el no debo. De acá que van a ver que muchas estrategias que tenemos para ir evaluando, por ejemplo, el centro respiratorio. Vamos a tratar de medir el patrón respiratorio, el TI, el TD, la frecuencia, es decir, cómo el centro respiratorio está hablando a través del músculo. Si tenemos la posibilidad de tener un balón esofágico, ver cuál es la presión de los músculos respiratorios, o si no, también saber cuál es la Pimax y la Pmax. Y con el componente de carga ya tenemos algunas otras mediciones que son, por ahí requieren ya alguna aplicación de instrumentar la vía aérea o el esófago para poder tener una idea. Pero a lo que iba es que de acá salen los índices de fatiga que todos conocemos, por ejemplo, que relacionan algún componente de carga con el centro respiratorio con la bomba. Por ejemplo, el TTDI, el índice de tensión tiempo del diafragma, relaciona algo del centro respiratorio, porque vamos a estar hablando del TI-TTOT, con el swing de presión esofágica y la presión de los músculos respiratorios en cada respiración. Este es el TTDI, que es muy interesante. Pero también tenemos el FRBT, que se usa o se usaba frecuentemente, donde la frecuencia respiratoria está relacionada con el patrón respiratorio, y el BT, el volumen corriente, está relacionado un poquito con la fuerza muscular y un poco con la carga elástica. De esa manera pueden empezar a diagramar y a publicar cualquier índice de fatiga relacionando, como ven, estos tres puntos. Entonces, resumiendo, el centro respiratorio manda una orden a los músculos. Esta orden es de ritmo y de intensidad. Yo le puedo pedir al centro respiratorio que le pida a los músculos que me digan cuál es la capacidad máxima que tienen, y cuando se enfrenten a una carga resistiva y elástica, van a dar una respuesta. La respuesta que tengo de esta orden que se enfrenta a esta carga va a ser una onda de flujo. Y cómo esa onda de flujo va a subir ese rise time que voy a tener, que me va a estar indicando
un poco como el BTTI, cuán rápido o cuán lento se está cortando el músculo, y integrando la onda de flujo voy a tener el volumen corriente. Ese volumen corriente, cuando interactúa con el flujo que le está llegando del corazón, me va a determinar la PO2 y la PCO2 que voy a estar determinando. Entonces, esta orden se enfrenta a esta carga de una respuesta, y a través de esta respuesta, a través de los quimios, los mecanorreceptores, el centro respiratorio va a saber si esta orden inicial fue adecuada o no, y entonces empieza a mandar una nueva orden a los músculos para generar una nueva respuesta. Y de esa manera se va adecuando. Por eso, en todas las... si a este centro respiratorio, a estos músculos, le agregamos un soporte ventilatorio, la respuesta se va a alterar, porque los músculos van a hacer menos fuerza o porque la CO2 va a bajar. Entonces, este centro respiratorio va a ser el primero que le va a decir a los músculos que bajo la intensidad, que bajo la frecuencia respiratoria, que mi TI varía. Entonces, cada vez que actuamos en este circuito, al agregar acá un soporte no invasivo, CAF o DNI, el centro respiratorio va a estar respondiendo. Bueno, ¿cómo se mide el patrón respiratorio? El patrón respiratorio tenemos que tener un neumotacógrafo y vamos a diferenciar el TI, el TE, el TTOT, y acá vamos a sacar todas estas variables, la frecuencia respiratoria, el BTT, etc. Y nos va a estar indicando, por así decirlo, va a ser el lenguaje del centro respiratorio, que en vez de tener una laringe, tiene un músculo que interactúa con la carga y me va a dar todas estas respuestas. Esta es la voz que tiene el centro respiratorio. ¿Cómo se mide el esfuerzo? El esfuerzo se puede medir de muchas maneras, idealmente con un balón en el esófago o transdiafragmático, un balón en el esófago y gástrico, idealmente, eso no está disponible para todos, pero sería lo ideal que todas aquellas personas que quieran hacer ventilación invasiva, lo ideal, sé que no se puede, pero lo ideal sería que traten de meterse o ver cómo se mide el esfuerzo en forma directa. Esta es la mejor manera que tenemos de hacer, entre comillas, trajes a medida para los pacientes, ventilaciones asistidas a medida. Pero también puedo evaluar el esfuerzo desde el punto de vista clínico, conociendo el volumen corriente, el swing de presión esofágica y la pendiente si tenemos un balón, mismo con la partición del esfuerzo respiratorio. Es como pusimos también durante pandemia todo lo que sería la escala de esfuerzo, la walk scale, donde está el aleteo nasal, el uso de músculos accesorios, el uso de músculos abdominales en la expiración, etc. Es una forma clínica de saber si el paciente está con esfuerzo o no. ¿Y cómo empezaría la asistencia? Bueno, acá vamos a practicar mucho con todo lo que son los modos ventilatorios, el seteo inicial, como hace el centro respiratorio. Yo pongo un seteo inicial y veo cuál es la respuesta. La respuesta no va a tardar muchas respiraciones en volver. Entonces, tengo que hacer algún ajuste, voy haciendo ajustes si no tengo otro monitoreo que el monitor del respirador. Si tengo un balón esofágico o si tengo un neumotacógrafo, posiblemente pueda ajustar un poquito más, pero tengo que saber si voy a estar en asistida, controlado, invasivo, no invasivo, qué modo, presión asistida, controlado, AIVA, etcétera, etcétera, y tengo que estar practicando mucho antes de empezar a usarlo con los pacientes. Entonces, del componente neuromuscular, habíamos visto que podemos tener alteración en el centro respiratorio o en los músculos, y groseramente puedo tener depresión del centro respiratorio, ya sea porque tenga apneas centrales, porque tenga una hipoventilación central, que se va a parecer
un poquito desde el punto de vista de la fisiopatología a que tenga debilidad de los músculos, ya sea porque le llega poco estímulo al músculo o porque el músculo esté débil, la respuesta va a ser la misma, que ese centro respiratorio esté inestable o que tenga alteraciones en la bomba muscular. Y esa bomba muscular que se tiene que enfrentar a una carga muy alta, ya sea porque tengo un componente elástico elevado o un componente resistivo elevado. Groseramente, como para empezar a dejar alguna semillita, es si tengo una alteración del centro respiratorio porque tengo apneas centrales, puedo ventilar con lo que sea, pero tengo que dejar una frecuencia respiratoria de Lacan, es decir, tengo que tener ese modo asistido controlado, ¿de acuerdo? Ya sea con un modo ST o con un modo presión asistida controlada, que más o menos después vamos a ver un poquito mejor qué es. Si hay una hipoventilación central o el músculo está débil, lo que tengo que hacer también parece bastante lógico. Tengo que darle más, tengo que decirle, centro respiratorio, toma esto. Y lo que estoy dando es un soporte de presión o volumen. También acá utilizamos mucho los modos duales, ¿no? Sobre todo el IVAPS o el AVAPS. Cuando viene estabilidad del centro respiratorio, también esto es bastante discutido, pero uno lo puede tener. Lo que hacemos es un soporte de flujo, donde el discutido modo ASB es el que está dando vuelta. En cambio, cuando le damos soporte a la bomba muscular, porque tiene que hacer mucho esfuerzo, le ayudamos a llevar la carga. Es decir, como si yo tuviera que llevar 2 valijas muy pesadas y viene, yo qué sé, alguien y Cata o Magui, lo que sea, y me dice, no, deja, yo te llevo una, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? El componente elástico, tengo aumentado el componente elástico, entonces esto, si identifico que el componente elástico está elevado, lo voy a contrabalancear sí o sí con CPAP, EPAP o PIP, que es lo mismo en los fines prácticos, ¿no? Y recuerden que CPAP, EPAP y PIP, cuando los que hicieron terapia o estuvieron con terapia van a ver que están en lo que llamamos las maniobras de reclutamiento alveolar, uso en terapia intensiva más frecuente. Pero también en pacientes que estén desinflados, es decir, aquellos que tengan la capacidad de reserva funcional, una presión transpulmonar telespiratoria negativa, como pueden ser los pacientes obesos, mismo los pacientes con fibrosis pulmonar, con insuficiencia cardíaca también. Aquellos pacientes que tengan apneas del sueño, tienen una obstrucción, el uso de presión positiva está adecuado. Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, en los pacientes que tengo que contrabalancear la autopip o la carga umbral elástica, en los que tengan parálisis flácida de las cuerdas vocales, en los pacientes con traqueomalacia, lo que está pasando acá es que estoy perdiendo estabilidad, estructura o volumen. Entonces, el concepto que es CPAP, EPAP o PIP, va a abrir y a estabilizar, como si estuviera poniendo un stent neumático, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el componente resistivo? El componente resistivo lo vamos a contrabalancear, como es algo de tiempo, el tiempo está metido en esta idea, vamos a contrabalancear aumentando el flujo o la presión, que directamente me va a dar un aumento del flujo. Entonces, recuerden que la presión de soporte o la presión controlada o el volumen control, lo que me está haciendo es, lo vamos a usar cuando haya un aumento de la resistencia de la vía aérea. Es decir, piensen en el partido de los Pumas del sábado, cuando hacen un scrum. Tengo aumento de resistencia, tengo que darle más empuje. Pero también lo vamos a usar cuando tenga que controlar lo que el centro respiratorio o los músculos no están poniendo a hacer. Entonces, cuando tengo disminución de la actividad del centro respiratorio, tengo que poner como si fuera, entre comillas, un marcapaso externo, que sería en este caso aquel que me va a estar soportando a ese centro respiratorio o a ese músculo débil, ¿de acuerdo? Entonces, groseramente, pensando en los Pumas, le estoy diciendo, el soporte o la presión control lo que está haciendo es empuja, mete el aire para adentro contra una resistencia que está ahí molestando. En este esquema inicial, el componente neuromuscular genera una presión de los músculos inspiratorios en cada respiración
que si tenemos un balón esofágico podemos usar lo que llamamos el producto presión-tiempo, el PTP total es esto, que lo vamos a dividir en un PTP elástico, que se divide a su vez en un PTP de la carga umbral elástica y un PTP de tórax pulmonar. Y por otro lado, la carga no elástica va a tener este producto presión-tiempo, este PTP resistivo. Si sumamos los dos, tenemos obviamente esto, ¿de acuerdo? Les voy a poner dos ejemplos en los próximos minutos. Este primer ejemplo es bastante controversial, pero me gustó porque fue un paciente que trataron en la emergentología a instancias de los kinesiólogos que tomaron un poco el mando del manejo. Y es un paciente que tiene un centro respiratorio muy estimulado, secundario a una acidosis metabólica, que en este caso era una acetoacidosis muy severa. ¿Qué haríamos? A este paciente lo deprimimos y lo intubamos, le damos soporte mecánico con el riesgo de generar un daño pulmonar por lo que vamos a hacer o quedar cortos. ¿Se podrá usar ventilación no invasiva en este paciente? Bueno, entonces, en este análisis, fíjense, en este análisis lo que tenemos es un centro respiratorio muy estimulado, pero no por alteraciones de la carga del sistema respiratorio, sino porque tengo un ácido metido en la sangre que estimula el centro respiratorio, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente lo primero que lo que hace el médico es tratar de controlar la causa del estímulo si es posible, controlando la glucosa, el pH, etc. Por otro lado, se puede inhibir un poco la actividad del centro respiratorio. Le podemos farmacológicamente la suma de opioides y propofol sobre todo como un inhibidor del centro respiratorio, pero tiene que ser muy controlado, tengo que estar ahí, eso es un arte. O también algo que se está utilizando en ventilación invasiva para evitar el daño pulmonar es también farmacológicamente una curarización parcial, una inhibición de la actividad de la bomba. Voy a estar actuando acá directamente. Todo esto para discutir si quieren, está muy interesante. Pero, ¿qué hacemos? Estoy tratando de controlar la causa, inhibo un poco el centro respiratorio. Si inhibo el centro respiratorio, me va a subir un poco la PC2, entonces el pH va a ser aún más bajo, me va a traer más alteraciones. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Acá el soporte ventilatorio asistido, porque voy a estar corriendo atrás de lo que el centro respiratorio está pidiendo, debe, primero, mantener la ventilación alveolar, ya sea con presión de soporte o presión asistida controlada, tratando de evitar las asincronías. Es decir, que tengo que conocer muy